Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Esta semana vamos a conversar sobre las teorías de la justicia distributiva y su relación con la reforma que se hizo a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. Ciertamente es un tema muy importante, pues pone en el debate las teorías que se refieren a la justicia distributiva y además pone en el debate la necesidad de fortalecer el bolívar, que es la moneda nacional, y seguir creciendo en dentro de digamos que derrotero económico que nos ha impuesto las medidas coercitivas unilaterales. Estamos avanzando y esta sería una reforma que va a ayudar efectivamente a continuar superando el golpe de la moneda y superando la inflación. Para ello tenemos a la doctora Ana Cristina Bracho, que nos acompaña para hablar de este tema y de las diversas tesis que hay al respecto. La doctora Ana Cristina nos ha acompañado en otras oportunidades. Ella es abogada, graduada de la Universidad del Zulia, con un posgrado interesantísimo en Derechos Humanos, gran trayectoria en materia de derechos humanos y también en el ejercicio del análisis jurídico, el ejercicio académico como profesora de Derecho, y su posgrado específicamente en Derechos Humanos, que ya lo mencioné, fue realizado en la universidad, una universidad francesa en Baja Normandía. Y aquí la tenemos ahora compartiendo todo lo que ha conocido, lo que ha estudiado, lo que ha reflexionado con nosotros en el programa. Bienvenida, Ana Cristina. Muchas gracias, Olga. Estamos hablando ciertamente de la reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. Necesita un marco explicativo. Es decir, nosotros queremos en este programa informar y compartir cuáles son las tesis, de dónde se derivan los sistemas tributarios y cuáles son los fines de los sistemas tributarios y qué relación tienen estos con los derechos humanos y qué teorías hay al respecto, para que nosotros tengamos solidez cuando debatamos, cuando tengamos un debate sobre los diferentes sistemas tributarios o esta nueva reforma de ley. En principio es importante hablar que nosotros cuando hablamos de justicia, la justicia por supuesto dentro del marco republicano es el sistema que garantiza la corrección de los vicios posibles que hay en la sociedad para poder defender la república. Esta teoría o estas teorías que hablan de la justicia distributiva ciertamente se refieren mucho más a cómo garantizar en la sociedad que haya cierta igualdad, y para ello hay que redistribuir las riquezas o redistribuir, digamos, que la materia prima. Son diferentes teorías que se van dando. Esto referido también al tema de derechos humanos, porque se supone que el hombre en sí mismo es un fin y no un objeto, y los derechos humanos deben ser compensados con estas teorías. O sea, vamos a hablar o vamos a explicar un poco en qué consisten estas teorías de la justicia redistributiva y qué fines se logra con ella. Bueno, yo creo que está planteado un debate sumamente interesante. Yo creo que hay que ver dos líneas antes de entrar. La primera es una línea del momento parlamentario mundial. Nosotros estamos en un tiempo signado por la pandemia, por una situación inédita para la mayor parte de los estados, que en un primer momento tuvieron que ver cómo estatuían las medidas que le permitían mantener a las personas en cuarentena. O sea, nosotros vivimos un primer momento en la base de un estado de alarma que fue creciendo porque no estaba previsto en la teoría que una situación tan extensa, universal y contagiosa pudiese darse. Ese fue el primer momento. Un segundo momento que nos encontramos entre 2021 y 2022 nos va a hablar de cómo va a recuperarse la economía. Tengamos en cuenta que el año 2020 fue un año de crecimiento económico negativo mundial. Tan solo creció China muchísimo menos de lo que venía creciendo, y el año 2021 fue considerado un año rebote. Es decir, que en el 2020 la economía se retrotrajo tanto que la flexibilización permitió algún nivel de recuperación, pero es una recuperación extremadamente parcial.
Es parcial porque no todas las regiones se están recuperando al mismo ritmo. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que ya se está hablando de que la pandemia va a pasar a ser un problema a los países en vías de desarrollo frente a países que tienen más alternativas para vivir con la enfermedad y para minimizar sus efectos. Frente a eso viene este momento en el que desde la pandemia el Estado tiene que recuperarse de lo que habían sido los últimos años de una promoción enorme del neoliberalismo que había llevado incluso en países como Francia, Inglaterra, etcétera, a reducir la capacidad hospitalaria. La pandemia pone una realidad para todos los países. Las personas no tienen la misma capacidad de resistir la pandemia. Porque ¿quiénes la pueden resistir? Las personas que son capaces de tener, por ejemplo, trabajos a distancia, que son en su mayoría personas que tienen mayor nivel de formación o que tienen la capacidad de vivir de la renta, etcétera, y de conservar patrimonio. Frente a un crecimiento mundial inédito del desempleo, del subempleo y de la precarización. Ese contexto no lo vive Venezuela solamente, lo viven todos los estados y está impulsando que nuevamente se busquen alternativas redistributivas que van a buscar pechar los grandes capitales que además y especialmente los financieros han crecido de manera desmesurada a la vez que la capacidad adquisitiva de los sectores más grandes, pero que son los sectores trabajadores, obreros, etcétera, han perdido capacidad. Entonces, ¿cuál es el escenario? Unos grandes capitalistas, en especial del mundo financiero, que ganaron como nunca. Por ejemplo, todo el tema del comercio virtual ha ganado como nunca. Un Estado que se ve en la necesidad de recuperar la capacidad de dar incentivos económicos a pequeñas y medianas industrias, darle alocaciones a los trabajadores, a la infancia, a la juventud, y adicionalmente a eso tenemos la necesidad de ver cómo el Estado vuelve a tener condiciones sociales mínimas. Si ese marco lo vemos en Argentina, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Europa, hay que entrar entonces a pensarlo desde Venezuela, que por un lado es un país que está bloqueado, lo que significa que tiene menos capacidad de usar sus propios recursos, y por otro lado que tiene un proceso de leyes que vienen notablemente desde la acción de la Asamblea Nacional Constituyente cuando empezó a cambiar los regímenes referidos a los cambios, el cambio monetario en Venezuela. Simplemente en un primer momento se procedió a levantar la categoría, la acción penal sobre el hecho de utilizar divisas en Venezuela y desde allí fue avanzando su uso de una manera poco regulada. Entonces nosotros tenemos un momento global, un momento nacional. Esta reforma, que es importante también tener en cuenta, de que es una reforma de ley, por lo tanto, si bien se está adaptando a una nueva realidad económica en la que están circulando como nunca antes en Venezuela divisas y al mismo tiempo el Estado no solamente tiene el bolívar, sino que también tiene el petro y hay una búsqueda de que se utilice la moneda nacional. Es decir, en el marco de la recuperación económica que Venezuela viene diciendo se está produciendo desde el año 2021, parece que estamos entrando a la búsqueda del momento de la recuperación del valor de la moneda nacional bolívar y también pues su expresión digital que sería el petro. Esto lo encontramos como la justificación, el marco de exposición de motivos que trae esta ley. Entonces, en ese marco nosotros vemos la misma búsqueda que podíamos ver en otros países. Es decir, ¿cómo hacemos que estos sectores que han logrado recuperarse económicamente contribuyen a subsanar la situación de las necesidades crecientes del Estado, de la situación económica de las grandes mayorías, porque no solo se trata de que haya crecimiento y recuperación económica, sino que el Estado debe procurar mantener y recuperar los índices de igualdad y de acceso real a los derechos. Entonces ahí está el juego que se estaba planteando.
¿De qué estamos hablando en general como la justificación de la existencia de los impuestos? En general estamos hablando de que la actividad pública cuesta. Y en ese costo tiene toda la sociedad, de acuerdo a sus capacidades, que ir ayudando a sostener ese sistema previsional, ese sistema asistencial que debe dar el Estado. Así es. Nosotros, doctora Ana Cristina, uno de los temas que está muy bien explicado es cómo entender cuál es la finalidad. Es decir, en el caso de Venezuela, ciertamente, aunque hay un momento global y un momento nacional, como tú bien lo expresabas, y efectivamente, digamos que la costumbre económica de las constituciones de Europa, de la mayoría de las constituciones, es establecer un régimen tributario para poder solventar el gasto público, lo que ellos llaman el gasto público, nosotros inversión pública, inversión social, justificarlo y asegurarlo con la contribución de quienes más puedan contribuir dentro de la sociedad. Pero esto es en el marco, de alguna manera, de teorías liberales. Es decir, en general, en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, no era precisamente solamente el ingreso fiscal lo que ayudaba a mantener toda la inversión social que tenía el Estado venezolano, sino que el propio Estado generaba los recursos suficientes para poder garantizar todas las políticas en materia de salud, en materia de educación, en materia de cultura, de rescate de espacios públicos, y no dependía en su totalidad o en gran parte del sistema tributario, es decir, de esa redistribución que se hace de la riqueza para poder garantizar lo mínimo. Pero como estamos en bloqueo, como se hizo un trabajo de desmantelamiento de la industria petrolera en su momento, con el fin de amarrar las manos del Estado venezolano, del gobierno bolivariano, y señalarlo como un gobierno, como un Estado fallido, nos convirtieron de alguna manera este bloqueo y esta situación del golpe de moneda en un Estado mínimo. Es decir, tenemos pocas posibilidades de maniobrar para garantizar lo que veníamos garantizando en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación. Es decir, no nos queda en este momento otro remedio que trabajar en este tipo de teorías, en este tipo de teorías redistributivas, para poder buscar los mecanismos de que esta sociedad, que además, como tú dices, ha crecido un sector de ella financieramente sin muchas regulaciones, necesitamos regularlo y darle posibilidad al Estado de poder devolverle a las grandes mayorías la posibilidad de tener mejor educación, mejor salud, pues seguir construyendo las viviendas, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser, digamos que, una solución a la que nos llevó este golpe económico contra Venezuela, porque en otras circunstancias Venezuela no dependería tanto de esta situación. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que eso es un debate bastante antiguo, ¿no? Porque incluso tenemos que ver si sigue siendo sostenible un modelo que efectivamente se va a financiar sobre las rentas, o es necesario avanzar hacia un sistema sostenido por la participación económica de los sujetos que producen riqueza en el país. Yo creo que el sistema, y tomando en cuenta, por ejemplo, los cambios económicos globales, la capacidad de modificar las acciones del Estado por la vía del comercio internacional, nos hacen necesario participar tributariamente dentro del Estado. Ahora, es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando nosotros vemos lo que significa un proceso de sanciones y revisamos la bibliografía al respecto, te dice, bueno, básicamente es un proceso de máxima presión que produce o la eliminación de la economía del sujeto visado o la modificación que permite sobrevivir a esa economía. Eso nos lleva a que la defensa del Estado venezolano pasa obligatoriamente a una fase dinámica. Es decir, que nosotros tenemos que entender que estas son alternativas que se van a ir dando gradualmente, que nosotros tenemos que involucrarnos y que, fíjense que hay una cosa
bien particular en el proyecto de esta ley, y es que señala que el monto en el que se va a imponer puede ir del 2% al 20%. Eso nos está dando que hay una visión en el que en este momento hay una fuerza económica en divisas que debería irse transformando a una fuerza de recuperación del bolívar, lo que nos va a volver a cambiar cuáles son las reglas de ese juego económico. Porque si una cosa además venimos demostrando es la flexibilidad de la acción del gobierno y de la resistencia del pueblo, un poco muy venezolano, como suena la vamos bailando. Y eso hay que entenderlo en estos procesos, porque nosotros no estamos en un momento en el que veamos una capacidad de pensar a larguísimo rato, porque tenemos estas acciones de cómo una a una son sucesivamente boicoteadas y la necesidad de la audacia. En todo contexto, en todo país, es necesario el hecho de que exista un financiamiento vía tributos. Claro. O sea, además, existe una necesidad ciudadana de entender que nosotros tenemos que participar y apoyar el gobierno y las políticas que van a redistribuirse en derechos. Porque eso es interesante. Los derechos, vistos desde la perspectiva de las obligaciones, no son otra cosa que el deber del Estado de tomar el dinero que tiene disponible para destinarlo a la satisfacción de las necesidades. Entonces hay una obligación que nos queda allí, que es la procura de esos medios para poder satisfacer esos derechos. Porque de lo contrario, si nuestra única fuente de ingreso es realmente esa divisa que puede generar el Estado por la venta del petróleo o por las acciones económicas directas del Estado y no se refuerza la capacidad tributaria del Estado, la consecuencia es muy sencilla, los derechos se reducen. Es decir, cada vez hay menos camas de hospital, cada vez hay menos medicinas para los enfermos, y ese es realmente el debate que está en este momento. ¿Cómo se recupera la capacidad de tener una acción de gobierno suficiente para darle respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas? Entonces eso nos lleva a un momento en el que la economía tiene que ser altamente debatida por el país. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, quiénes adversan desde un primer momento estas propuestas de leyes. El primero que salió fue Fede Cámaras. Claro. Eso nos lleva a nosotros al deber de discutir de qué va, por qué les molesta tanto, cuál es la alternativa que nosotros nos vamos a dar, porque hay una sola cosa que no es negociable: el bienestar de los venezolanos, la cualidad de sujetos de derecho, no se puede negociar. Nosotros tenemos que emprender una campaña de recuperación de los derechos y de los indicadores socioeconómicos y ver cómo vamos arreando hacia allá. Así es. Nos vamos a un corte y continuamos en La Balanza conversando con la doctora Ana Cristina Bracho y las teorías de la justicia distributiva. Continuamos en La Balanza conversando con la doctora Ana Cristina Bracho, abogada de la Universidad del Zulia, con posgrado en Francia en Derechos Humanos, y que hoy nos acompaña analizando la reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones, que está muy vinculada a cómo el Estado venezolano en esta nueva etapa, como tú bien lo decías, tan dinámica, en la que hay que enfrentar una agresión económica, se va adaptando a las circunstancias para resolver los grandes problemas nacionales, entre ellos garantizar los derechos y garantizar el funcionamiento del propio Estado. Nosotros tenemos un video, doctora Ana Cristina, del diputado Lobo cuando hacen la presentación en la Asamblea Nacional. Yo quisiera verlo porque él allí hace un análisis, hace un preámbulo, mejor dicho, de lo que sería posteriormente la discusión de la reforma. Por favor, señor director, si nos permite el video. Y era parte de lo que decía la vicepresidenta. Nosotros tenemos que fortalecer el uso del bolívar. Y la reforma que está planteada, pues está orientada en función de aquellas operaciones, transferencias,
operaciones de débito que se dan dentro del sistema financiero por las personas naturales, jurídicas, que son calificadas como pasivos sujetos especiales, lo que comúnmente conocemos como contribuyentes especiales, deben de cancelar un tributo, deben ser incorporados dentro del concepto de las grandes transferencias o transacciones financieras, pero también los pagos que se hacen fuera del sistema financiero. Ese es el planteamiento que a grandes rasgos involucra la reforma de esta ley. Esta ley, entonces, va a generar incentivos desde el punto de vista tributario por la utilización del bolívar en favor de la utilización de las divisas. Aquí no hay ninguna variación en torno a impuestos, es importante señalarlo. Para aquellas operaciones que se hacen en bolívares, transferencias o pagos directos, actualmente es el 2%, eso se mantiene. Lo que plantea la ley es incorporar las operaciones en divisas, pero también aquellas que se puedan realizar en criptoactivo, criptomoneda, distinto a los emitidos por el Ejecutivo Nacional, es decir, el petro. La utilización del petro estaría exento de este porcentaje que se está estableciendo. En función de estos planteamientos, adicionalmente, por supuesto, si nosotros ampliamos la base sobre el cual podemos cobrar tributo, pues la recaudación del impuesto a las grandes transferencias financieras, que en el presupuesto nacional, si no me falla, estaba alrededor del 3,5%, se va a incrementar. Y eso, por supuesto, va a permitir la obtención de recursos por parte del Ejecutivo que va a orientar hacia los requerimientos que bien pudiesen desarrollar. En función de estos planteamientos, ciudadano presidente, nosotros queremos dejar en la discusión de la Asamblea Nacional propuesta que nos hizo llegar el Ejecutivo Nacional a través de la vicepresidenta al momento de hacer entrega del presupuesto nacional durante el año 2022. Son nuevas realidades que nosotros vivimos producto de ese ataque incesante en la economía nacional. Tenemos que reinventarnos. La economía es dinámica y en función de lo que se va presentando y lo que nosotros podamos avisorar, vamos incorporando elementos que en ningún momento deja a un lado lo que es la utilización del bolívar, y es importante destacarlo. Por el contrario, se va a incrementar la demanda del bolívar y por consiguiente va a ayudar a rescatar ese signo monetario tan golpeado por parte de los agentes externos, por parte de las medidas coercitivas unilaterales, pero que vemos que va en franca recuperación, y con este tipo de medidas estamos completamente seguros que esa recuperación se va a acelerar. Muchas gracias, presidente. Volvemos entonces, Ana Cristina, viendo al diputado Lobo planteando la reforma que había llevado la vicepresidenta Delcy Rodríguez a la Asamblea Nacional para fortalecer el bolívar, porque además aquí se está aplicando el impuesto a las grandes transacciones en moneda extranjera o en criptomonedas, a excepción de la propia criptomoneda del Estado venezolano, que es el petro. Esto garantizaría el fortalecimiento tan importante de nuestra moneda, que además es una moneda que, a diferencia de la mayoría de las divisas, sí tiene respaldo con reservas internacionales, como es el caso del bolívar. ¿Qué destacarías tú de esa presentación que hizo el diputado? Bueno, yo creo que fundamentalmente vemos una presentación que es muy clara. O sea, el objetivo es la recuperación del uso del bolívar. Seguidamente es el hecho de que en Venezuela están transitando monedas físicas y virtuales que realmente no están aportando más allá de quienes son sus dueños a su capacidad de compra. Entonces, en este proceso nosotros vemos, por ejemplo, algo que no es quizás tan evidente, pero el hecho de los capitales en criptomonedas que se están generando, que se están desplazando por el territorio nacional en base a grandes esfuerzos que se hacen en Venezuela. Por ejemplo, el mismo valor de la electricidad en Venezuela, que permite y favorece que Venezuela sea un país donde se mina mucho más que en otros estados, ¿no?
Entonces nosotros vemos allí, él utiliza palabras claves como el dinamismo que refiere, que realmente nos está apuntando a esto, a una lógica en la cual el gobierno está buscando las alternativas de acuerdo a las situaciones que se van presentando. Yo creo que este es un tema que requiere muchísimo debate y muchísimas aclaratorias, ¿no? Porque de hecho creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que es una reforma que hace que adecúa a que están circulando como nunca circularon divisas en el territorio nacional, que busca también fortalecer al petro, que era la alternativa para mantener soberanía monetaria, pero que el día mismo o al día siguiente que nació fue atacada para cortarle a Venezuela la capacidad de utilizar sus propias estrategias económicas en el territorio. En el territorio y fuera del territorio. Y fuera del territorio, porque precisamente, como estás diciendo, muchas de estas criptomonedas tienen un marco en el cual no tenemos seguridad de que las respaldan, ni siquiera de dónde nacieron, ni quiénes son sus verdaderos dueños, ¿no? Y Venezuela estaba presentando al mundo una alternativa en la que sí se podía saber quién era el dueño, cuál era el respaldo, y desde que nace es atacada. Entonces, vemos ese proceso. Yo creo que es muy interesante también contextualizarla en lo que es la agenda parlamentaria para el año 2022, donde vemos que la economía juega o va a ocupar muchísimas de las horas parlamentarias que vamos a ver durante este año, porque nosotros tenemos que este proceso nos llena de una cantidad de elementos que quedan como desbalanceados. Por ejemplo, una palabra que dice el diputado Lobo allí es que está hablando de que en el centro de la naturaleza, la razón de ser de los impuestos a los grandes capitales estaban relacionados con los contribuyentes especiales, con los sujetos pasivos especiales dentro del régimen tributario. Pero cuando nosotros vemos lo que ha pasado en la economía venezolana, si bien vemos cómo ha sido afectado el bolívar, también nos vamos a dar cuenta que la economía y la economía tributaria no solo se sustenta sobre el bolívar, sino, por ejemplo, tenemos el tema de la unidad tributaria y cómo las unidades tributarias han venido siendo sistemáticamente atacadas hasta que hoy en día, si los cálculos son en bolívares y estos cálculos van sobre el valor de la unidad tributaria, la capacidad de recaudar del Estado es realmente muy baja. Y también hay una necesidad de ordenar en materia tributaria qué es lo que pasa con las divisas, porque tú puedes tener partes en las que estos pagos se registran como si fueran en bolívares y entonces el impuesto que se les aplica realmente no queda mucha claridad de cuál es el valor, cuál es el porcentaje, cuál es el destino, por precisamente esa difusión y ese no uso de los mecanismos formales naturales que estarían relacionados con el uso de la banca, que también está reflejado en esta ley, diferenciando cuando esas divisas están circulando, como hoy es posible, siendo divisas en la banca nacional, o cuando son producto de la vinculación entre banca nacional y banca extranjera. Uno de los elementos que destacabas, Ana Cristina, y es bueno que en el debate se conozca, se investigue, es que todos los países tienen sistemas que hacen, que pechan, ¿okay?, a los grandes capitales y a la propiedad. Por ejemplo, en el caso de Europa, es importante destacarlo, la mayoría de las familias en Europa no tienen propiedades, viven en alquileres, los alquileres son más o menos accesibles porque el costo de la propiedad, el costo tributario es muy alto, precisamente porque están anclados en un sistema tributario para garantizar el bienestar social. Es decir, en esas constituciones del estado de bienestar, una de las principales estructuras es precisamente la tributaria. Entonces se garantiza a través del impuesto a los capitales o a los grandes capitales o a la propiedad. O sea que el derecho de propiedad es relativo porque te lo pechan de tal manera que no puedes soportar los impuestos a un bien inmueble o a un automóvil porque es muy costoso tenerlo en esos países, pero tienen una seguridad social bastante eficiente en términos, por ejemplo, de salud
¿ok? Y nosotros tenemos que garantizar eso. O sea, tiene que haber mucha conciencia, como hay inclusive en esos países, que todos tenemos que participar en el sistema tributario sin tratar de evadir y denunciando cualquier modo de evasión o de viveza criolla que impida que el Estado pueda recaudar lo que requiere para poder nosotros disfrutar de mejor salud, mejor educación, mejores calles, mejor servicio de recolección de basura. O sea, tenemos que trabajar la conciencia también para poder tener un sistema tributario fortalecido. ¿No te parece a ti? Claro, yo creo que esto es un tema sumamente interesante. El primero es que hay que empoderarse de las discusiones económicas, hay que darle la importancia que tienen. Luego darnos cuenta que, por ejemplo, de esos modelos europeos, sobre todo los países nórdicos, son países que logran tener impuestos que equivalen a veces hasta el 30-40% del ingreso de una familia. Ese 30-40% se traduce realmente en esos accesos a condiciones sociales, a una seguridad social, etc. Pero hay un porcentaje del salario, del ingreso, que siempre se va a ir a esta función de la redistribución. Luego nosotros tenemos la necesidad de darnos cuenta que en ese marco, nosotros en América Latina hemos tenido siempre estados débiles y que precisamente esto contribuye a que no logremos alcanzar los estándares de desarrollo que son necesarios para la garantía de los derechos. Siempre con los juegos, ¿no? Porque ¿por qué tenemos que alcanzarlo? Porque son también las reglas del juego que desde afuera nos impusieron. Probablemente nosotros pudiésemos tener otras maneras de organizarnos, pero al estar integrados en un sistema mundo, sobre todo por la vía de los tratados y por las vías de las relaciones comerciales con otros países, pasan por modelos que están relativamente prefabricados. Creo que nosotros tenemos el deber de darnos cuenta de que nosotros podemos, y lo hemos venido demostrando, recuperar nuestra capacidad adquisitiva, recuperar nuestro aparato gubernamental, pero eso pasa por entender que los tiempos también han cambiado. Los tiempos han cambiado en función de la rentabilidad de nuestro principal ingreso, pero también del lugar que nosotros tenemos dentro de la geopolítica. Y eso es muy interesante, porque nosotros, como estamos dentro del candelero, no lo vemos. Pero Venezuela tiene, por un lado, un legado, una fuerza de resistencia y de reinvención de categorías que nos va a llevar a estar en este modelo, reinventando las maneras donde yo creo que ya es un tema asentado. Lo único que no está en discusión es que resistir es la única alternativa, ¿no? Nosotros vemos estos procesos de ajuste y reajuste y creo que tenemos que entender que estamos entrando, así como hasta 2016 vivimos en el tiempo del precio justo y el Estado entrando a la regulación de precios. Después, sobre todo del 18, entramos a esta época en la que no ha habido ilícito cambiario y ha habido una penetración de las divisas. Ahora parece que estamos entrando a un nuevo momento donde el Estado, con más experiencia en materia económica, con nuevas reglas y nuevas capacidades, va a buscar desplazar eso, recuperar el bolívar, pero también levantarse de la herida más profunda que ha tenido este proceso de acciones coercitivas. Porque hay dos grandes heridos en esto. El principal herido es la capacidad del Estado de garantizar los derechos. Y el segundo es la igualdad que tienen todas las personas. Porque nosotros estamos en un momento que sobre todo los eslabones más débiles de la economía tienen que ser protegidos. Cuando nosotros vemos el debate de los impuestos, nosotros tenemos que saber que el gran debate es el debate de las pensiones. Nosotros tenemos que ubicarnos en cuáles son las categorías que se están protegiendo. Porque si nosotros tomamos las cosas como si no fueran un sistema, como si las leyes no tuviesen relación entre ellas, o los problemas y las alternativas no tendrían relación entre ellas, nosotros podríamos preocuparnos en el microcosmos y pensar si esto me va a proteger o me va a significar en lo inmediato, en el ingreso que recibo, un pago mayor o menor, dejando afuera, por ejemplo,
la naturaleza de poco recaudadora del Estado venezolano, la naturalidad de recaudar, el momento en el que este tipo de medidas se están tomando en todos los países, pero sobre todo cuando nosotros tenemos un problema social de base, que es la recuperación del salario y de las pensiones de estos eslabones que requieren más apoyo del Estado. En estos mecanismos de justicia distributiva, Ana Cristina, también se establece hacia dónde vas a redistribuir. O sea, estamos hablando de que es necesario en este momento, donde hay un sector muy golpeado, que es el sector de los adultos mayores, los pensionados y la mayoría de los trabajadores, habría que pensar en que hay dos grandes sectores que redireccionar. Uno es en el tema del salario, sobre todo de la administración pública y de las pensiones, y otro sería en materia de salud, que es lo que está haciendo la mayoría de los sistemas tributarios del mundo en este momento de pandemia y visualizando la pospandemia. Sí, es interesante porque realmente nosotros no podemos pretender por la situación del bloqueo ni por la situación mundo que las soluciones van a ser las mismas que podíamos adoptar hace unos años. Las situaciones se tienen que adaptar a un mundo donde la única regla es la incertidumbre, porque es lo único que está gobernando el mundo. Hoy el debate es si la pandemia ya se acabó, se termina en julio o se va a quedar 2, 3 años más. Eso nos lleva a la necesidad de tener un espíritu más dinámico en estas necesidades, pero también la necesidad de participar y relacionar los fines de esto. Y es importante también, yo creo, que nosotros le demos toda la difusión, incluso del trabajo que nosotros como abogados no hacemos, que es realmente la explicación económica de cómo se aplican estas leyes y hacia dónde van, como lo vienes planteando. Uno lo ve en el objeto de la ley y lo ve en lo que está planteado en general. No es casual que nosotros estemos en un febrero legislativo donde se habla de esto, pero también se está hablando de una ley de protección a la familia, porque todo el aparato social requiere financiamiento económico y toda la supervivencia pasa por la soberanía, y la moneda no es otra cosa que una expresión de soberanía. Además hay que tomar en cuenta, Ana Cristina, y eso hay que comentarlo y ser parte del debate, todos los derechos tienen un costo. O sea, cuando sale la exigencia de los derechos humanos, están establecidos en el catálogo de derechos de las constituciones, estamos hablando también de que cada uno de esos derechos representa un costo para el Estado. O sea, entender que también es necesario debatir y tener conciencia de lo que le cuesta al Estado y cómo nosotros nos distribuimos esa carga para poder garantizar cada uno de esos derechos que están, digamos que garantizados en la Constitución, siempre estuvieron garantizados por el Estado venezolano, por la Revolución Bolivariana, pero que en este momento en el que ha habido agresión económica y que hemos ido sorteando la agresión económica, muchos de ellos también están de alguna manera vulnerables a cualquier situación especial que se plantee, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema del debate, Ana Cristina, de los derechos y del costo de los derechos? Porque si bien es cierto que tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a la vivienda digna, tenemos derecho a la educación, eso todo representa un costo y ese es un tema que poco se debate, es decir, que poco tenemos conciencia de lo que nos cuesta a todos como parte del Estado. El Estado no solamente el aparato político, sino que el pueblo forma parte del Estado. Es interesante porque eso forma parte también de cómo se manifiesta la realidad y ese conocimiento frente a lo que han sido las terribles campañas de publicidad de lo que viene ocurriendo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, es difícil entender que toda acción que limite la capacidad del Estado es un golpe directo a tus derechos individuales, porque significa que las cosas van a ser más caras, las vías van a quedar más lejos, y eso va a significar que el Estado le va a costar más, por lo tanto la capacidad va a ser menor. Menor en el territorio, menor en la cantidad de personas o en la cantidad de cosas que puede garantizar. ¿Eso significa que nosotros podemos solucionar todo a base de una reforma tributaria? No. Eso significa que hay que buscar todas las alternativas, incluidas las reformas tributarias, dentro de un marco en el que la batalla fundamental de los derechos sigue siendo la batalla por eliminar el bloqueo. Porque el Estado venezolano, en las condiciones actuales,
tiene sobre todo que recuperar el acceso a sus activos y su libertad de comercio. Pero nosotros tenemos ese momento de esa excepcionalidad, un momento de un parto de una nueva economía sobre la base de preservar la capacidad de Venezuela y la existencia de Venezuela. O sea, nosotros estamos resistiendo una política destinada a hacer de este país una tierra rasa. Y ese proceso lleva a inventarnos nuevas maneras de construir el espectro económico. Que también está otro tema, porque esta ley llega en un clima en el que también se está haciendo un llamado al emprendimiento como forma de sustentar la economía. Es decir, que nosotros no podemos ver las cosas aisladas, sino como un proceso mayor de mutación, que es difícil ciertamente, pero que nosotros tenemos que apoyar y buscar las maneras en las que realmente funcionen, porque seguimos jugándonos todo. Nosotros tenemos, al menos desde ese 2017, en el que cada día, en cada decisión, los venezolanos nos vemos frente a jugarnos el todo porque esa política que nos dirigen busca la tierra rasa o busca que se ubiquen alternativas en las que este país no merece que ni siquiera se intente luchar por él, para luego generar olas migratorias que son recibidas como son recibidas. Entonces son todos estos temas que están puestos sobre una mesa, tocándose los unos a los otros y demostrándonos cómo hay una política audaz de resistencia que busca nuevas fórmulas. Nosotros, Ana Cristina, cuando superemos, digamos, que este momento histórico del bloqueo, cuando hayamos vencido a esta criminal acción de Estados Unidos y de otros países contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el proyecto histórico de Bolívar, quizás tengamos que dar otro debate. Ya no es el debate de redistribuir la riqueza de los grandes capitales o las grandes transacciones, sino distribuir los medios de producción, distribuir el origen de la economía. Es decir, cuando estemos, digamos que cómodos económicamente, que hayamos superado todo este bloqueo, daremos pasos hacia adelante para ir a construir un verdadero socialismo que garantice los derechos de todos los grupos y de toda la comunidad. Ana Cristina, nos tenemos que ir, pero me gustaría una reflexión acerca de esto de, bueno, vamos a avanzar luego, si Dios quiere y nos permite, hacia un debate más interesante, que es el debate de la distribución de la tierra, de la distribución de los medios de producción, de la distribución de los sueños para los grandes pueblos y para las grandes naciones. Yo no creo realmente que el avanzar quede para luego, porque el proceso al que nos han obligado nos ha llevado a, por ejemplo, producir más alimentos en el territorio, acostumbrarnos a comer otros tipos de alimentos que no teníamos en un primer momento. Yo creo que es un camino largo y yo creo que hay muchas banderas que van a ser retomadas en momentos prósperos, pero estamos en un proceso de la construcción real de un proceso que tiene como eso, simplemente la bandera de la resistencia ante un espacio que fue declarado como un imposible histórico. Es un imposible histórico que Venezuela, aislada, con tan poco apoyo de sus vecinos, tan vilipendiada, pueda resistir. Y aquí estamos, en un año más en resistencia. No, y un año más en resistencia y además en crecimiento económico. Tenemos una disminución importante de la inflación y eso es un indicador económico que habla de la audacia del gobierno para superar este bloqueo y estas criminales acciones en materia económica contra todo el pueblo de Venezuela. Nos retiramos. Gracias, Ana Cristina, por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos y estamos abiertos a todos sus comentarios en las redes sociales.